Hoy vamos a continuar entonces con la clase pasada, donde empezábamos a ver el tema de cuencas de aporte. El último tema que habíamos visto con respecto al tema de cuencas de aporte era el tema relacionado con el relieve o la topografía de la cuenca. Habíamos visto distintas formas de caracterizar el relieve tanto de la cuenca en sí como también del cauce principal de la cuenca. Otro de los aspectos o otro de los aspectos que se refieren a la morfología de la cuenca tiene que ver con la red de drenaje. La red de drenaje está compuesta por todos los cauces que conforman justamente ese sistema de desagüe de la cuenca, que de alguna forma van interactuando conjuntamente con las otras variables de morfología, tanto como de forma y de relieve, que dan un tipo de respuesta de la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Entonces, en ese sentido es importante poder caracterizar de alguna forma cómo se compone este sistema de drenaje o esta red de drenaje de la cuenca. En primer medida, la configuración de la red de drenaje, es decir, un poco las ramificaciones, las longitudes de los cauces, tiene que ver con un equilibrio que va buscando la cuenca a lo largo de un tiempo, que obedecen a las condiciones topográficas, es decir, cómo obviamente se define el relieve de la cuenca, es decir, cuáles son los puntos más altos, cuáles son los puntos más bajos. Evidentemente, siempre el agua va a escurrir por los puntos más bajos, pero también en la medida que va transcurriendo el tiempo, se van presentando procesos erosivos que van de alguna forma configurando o labrando un sistema de desagüe a lo largo del tiempo en esa cuenca. Por lo tanto, esa red de drenaje guarda una relación estrecha, como dijimos, con la topografía, pero también con la geología, es decir, con el tipo de terreno sobre el cual se desarrolla la cuenca. Digamos, no es lo mismo una cuenca que se desarrolle sobre un terreno rocoso, con poca capacidad de erosión, en otra cuenca con un suelo tipo arenoso, con alta capacidad de erosión. En el primer caso, por ejemplo, es muy difícil que se produzca la erosión y por lo tanto la configuración de esa red de drenaje o los cauces que conforman esa red de drenaje pues tendrán más curvas, más caminos zigzagueantes, no caminos tan directos. En cambio, si predominan mucho los procesos erosivos, esos cauces con el tiempo y a partir de los procesos erosivos van erosionando y labrando cauces más directos, más rectos y caminos más rápidos. Lo mismo también en el mismo sentido actúa la cobertura vegetal, dado que mayor cobertura vegetal, pues tenemos mayor resistencia a la erosión sobre el terreno. Es decir, la cobertura vegetal juega un rol importante desde varios puntos de vista. En primer medida, la existencia de las plantas en el terreno a partir del desarrollo de sus raíces le brindan al suelo una mayor resistencia a la erosión, dado que las raíces, de cierta forma, actúan mecánicamente y contienen a los granos del suelo para que estos no se erosionen. Cuanto más densa es esa cubierta vegetal, pues más fuerte es esta acción. No tan solo esa acción mecánica de las raíces, sino también favorecen la infiltración del agua en el terreno, dado que también las raíces, en cierta forma, son medios sobre el cual favorece la infiltración o abre la estructura del suelo para que la misma no se compacte, favoreciendo un poco la infiltración. En ese sentido, y también en el sentido de que la existencia de la vegetación disminuye la velocidad del escurrimiento superficial, dado que
la misma vegetación resulta un impedimento para la libre movilización del agua sobre la superficie, hace que entonces el agua se movilice más lentamente, lo cual también está favoreciendo la infiltración. El hecho de que aumente la fricción o aumente la resistencia del agua al moverse sobre la superficie como consecuencia de la cubierta vegetal, también hace que la lámina adquiera un mayor espesor para poder movilizarse sobre la superficie, producto de que necesita mayor peso para poder vencer una fuerza de fricción o de oposición mayor que si el suelo estuviese desnudo. Todas esas acciones juegan un rol muy importante, dado que si la velocidad del agua es más lenta, los procesos erosivos son menores, así como también la misma acción mecánica entonces de la cubierta vegetal a partir de las raíces disminuyen los procesos de erosión. Este equilibrio entre la topografía, la tipología de terreno, el tipo de cobertura vegetal, con el tiempo va labrando un tipo o una característica de red de drenaje sobre la cuenca. Como les digo, también juega un rol importante en cómo va a obedecer, en cierta forma, la cuenca a un estímulo de precipitación, es decir, cuáles van a ser los caminos que van a conducir el agua hacia la sección de control o el punto de salida en la cuenca. Entonces, en ese sentido, requiere una especial relevancia cuando se plantean relaciones de semejantes entre una cuenca y otra, es decir, cuencas que capaz tienen características similares, digamos, por ser vecinas, tienen características similares en cuanto a topografía o tipo de pendiente, tipo de terreno, tipo de cobertura vegetal, es muy probable que estas cuencas tiendan hacia configuraciones similares y hacia respuestas similares frente a estímulos de precipitación. Poco a partir de ahí, así como conjunto de las otras variables que habíamos visto, es necesario o surge, digamos, la necesidad, mejor dicho, de valorar estos aspectos de la red de drenaje como, en primera instancia, tener una radiografía de cómo es esa red de drenaje que nos permita comparar con otras cuencas y poder también comparar tipos de comportamiento entre cuencas. Una forma de jerarquizar o obtener una medida de la ramificación de cauces principal es a partir del establecimiento de un número de orden de los cauces. Es decir, yo puedo tener cuencas que tengan relativamente pocos cauces, es decir, pocas ramificaciones. Una red de drenaje evidentemente tiene una configuración como la que nosotros estamos viendo ahora acá en esta filmina, en donde estamos evidenciando un cauce principal, o que podríamos llamar troncal, a partir del cual se van ramificando distintos sistemas de cauces de menor orden que van dando forma entonces a todo ese sistema que va dirigiendo y conduciendo el agua hasta la sección de control. Este sistema que estamos viendo puede ser más o menos ramificado en función de cuán intrincado o difícil puede resultar la salida del agua de la cuenca. Evidentemente que cuanto más difícil sea esa salida, es decir, cuanto menos directa sea la salida del agua hacia la sección de control, pues más va a permanecer el agua o más tiempo va a permanecer el agua dentro de la cuenca. Eso significa, y volviendo al concepto que veíamos en la clase pasada, que vamos a tener un mayor tiempo de concentración, un mayor almacenamiento y por ende un mayor amortiguamiento. Un mayor amortiguamiento del efecto de la precipitación. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener como respuesta un hidrograma con un pico más bajo, es decir, con un caudal pico
más bajo y capaz con un aumento en el tiempo en que se presenta escorrentía, es decir, el volumen que va a salir de la cuenca probablemente sea el mismo, pero se va a estirar en el tiempo. Esas circunstancias ocurren como consecuencia de un mayor almacenamiento del agua dentro de la cuenca. Mayor almacenamiento tiene que ver con mayor tiempo de permanencia del agua dentro de la cuenca. Entonces, resumiendo, podemos tener entonces una red de drenaje poco ramificada, con salidas directas hacia la sección de control, lo que tiende a tiempos de concentración más cortos, almacenamientos menor y por tanto una respuesta más rápida de la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Eso como consecuencia va a dar como resultado un caudal pico elevado y un tiempo de escorrentía relativamente pequeño. Y todo lo contrario, en la medida que tenemos una red más ramificada, más extensa en longitud, pues vamos a tener una salida más difícil del agua de la cuenca, mayores tiempos de concentración, mayor almacenamiento y por ende un menor pico del hidrograma y mayor escorrentía o mayor tiempo de escorrentía en el hidrograma. Entonces, una forma de poder valorar la ramificación de una cuenca, es decir, qué cantidad de cauces conforman esa red de drenaje, es decir, la longitud de esa red de drenaje va a estar definida por la cantidad de cauces que tiene esa red de drenaje y también por la longitud de esos cauces. La conjunción de esas dos cosas me va a dar entonces la longitud total de esa red de drenaje. Y también la podemos ver un poco, ya lo vamos a ver más adelante, podemos comparar eso con la superficie y estar hablando de densidad de drenaje. Entonces, una forma de poder valorar en primera instancia la cantidad de cauces tiene que ver con definir el número de orden de cauces y el número de orden de la cuenca. En este sentido, se establece un criterio de forma de dar a cada cauce un orden o una jerarquía. ¿De qué forma? De la siguiente, es decir, se define que todos aquellos cauces que nacen en las divisorias de agua, es decir, las primeras expresiones de cauce, en este caso vendrían a ser las que estoy señalando con el puntero, serían los cauces de orden 1, es decir, serían los primeros cauces que empezarían a tener concentración de escurrimiento y empezar a conducir el agua superficial hacia la sección de control. Cuando yo tengo la confluencia de dos cauces de orden 1, como por ejemplo en este caso, a partir de esa confluencia se genera un cauce de orden mayor. Es decir, por lo tanto, en este caso sería un cauce de orden 2, perdón. Por ejemplo, acá también tengo la confluencia de dos cauces de orden 1, generan un cauce de orden 2. Pero, por ejemplo, cuando tengo la confluencia de un cauce de distinto orden, uno mayor, en este caso de orden 2, y uno menor, como acá, de orden 1, prevalece aguas abajo el número de orden del cauce de mayor orden. Es decir, en este caso, continúa el cauce de orden 2. Ahora sí, cuando yo tengo la confluencia de dos cauces de orden 2, se genera un cauce de orden 3. Entonces, bajo ese criterio me permite ir estableciendo un número de orden a los distintos cauces que conforman la red de drenaje, llegando con un número de orden a la sección de control. En este caso, sigue prevaleciendo el de orden 3 en la desembocadura de la cuenca. Por lo tanto, la cuenca
tiene una red de drenaje de orden 3. Esto es un primer indicador, el número de orden de la cuenca, un primer indicador de cuán ramificada puede ser una cuenca. Si bien tampoco representa perfectamente la cantidad de cauces o la ramificación de cauces de la cuenca. Entonces, de ahí surge también, vamos a pasar a esta vamos a saltear esa filmina, surge una definición que tiene que ver con la relación de bifurcación. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, capaz estoy saltando, ya vamos a volver un poco para atrás, pero por ejemplo, acá estamos viendo distintas características de cuenca, obviamente con configuraciones tanto de forma como de red de drenajes de distinto tipo. Acá vemos que tenemos una gran cantidad de cauces. Acá tenemos una cantidad de cauces bastante menor, ¿sí? Y acá tenemos una cantidad de cauces un poco intermedia. Evidentemente fijen y comparen, por ejemplo, el tipo de respuesta de una cuenca A con el de una cuenca B. Es decir, la cuenca B, por la configuración tanto de su forma, es decir, está concentrando una gran cantidad de superficie cerca de la sección de control, como así también a partir de la configuración de su red de drenaje, que es bastante discreta y directa hacia la sección de control, favorece una escorrentía superficial de rápida concentración, con un alto elevado de caudal, pico y después un decaimiento. La curva A, en tanto de que es totalmente contraria, si bien no se alcanza a visualizar en este caso, pero suponiendo que la cuenca A posee la misma área que la cuenca C, en este caso, evidentemente tenemos una mayor distribución de la superficie con respecto a la extensión de la cuenca y por lo tanto los tiempos de concentración se alargan y por la misma configuración tanto de la cuenca como la red de drenaje, pues el agua para poder salir en su totalidad de la cuenca tiene un mayor recorrido y una mayor dificultad. Eso se ve reflejado de una mayor permanencia del agua dentro de la cuenca y hacia una respuesta con un pico más bajo, y si bien no se ve en el gráfico, pues esto se tendría que extender en el tiempo si ambas cuencas son semejantes a superficie y suponiendo que ambas cuencas o de ambas cuencas, si están sometidas a la misma precipitación, a igualdad de propiedades, deberían tener semejanza en el volumen de agua que sale de la cuenca. Nada más que en un caso, ese volumen sale en un periodo de tiempo más corto. Si el volumen sale en un periodo más corto, significa que el caudal debe ser necesariamente más elevado. En tanto que si yo ese volumen lo puedo o sale de la cuenca con una extensión de tiempo mayor, lo que logro es descender los caudales a igualdad de precipitación. Bien, recién hablábamos un poco del número de orden de la red de drenaje y decíamos que el número de orden en sí no representa totalmente o no nos da una idea acabada de la cantidad de cauces que conforman esa red de drenaje. Entonces aparece un concepto que tiene que ver con la relación de bifurcación. Nosotros cuando arrancamos con este tema de la red de drenaje dijimos que esa red de drenaje es el equilibrio de la conjunción de distintas variables que van dando forma a esa red de drenaje. Habíamos hablado de la topografía de la cuenca, de la geología de la cuenca, del tipo de vegetación de la cuenca.
Eso llega a que a través del tiempo, ¿no es cierto?, se busque un equilibrio y una determinada configuración. Entonces, bajo ese concepto, Horton, que fue un investigador, empezó a notar que ciertas características geomorfológicas de la cuenca empiezan a mantenerse constantes en la cuenca, es decir, justamente a partir de ese equilibrio, que es una característica de la cuenca, hace que la red de drenaje guarde o respete ciertas relaciones, ¿sí?, que son características o que van a ser características obviamente de esa cuenca y evidentemente de esa red de drenaje. Entonces, ¿qué es lo que observó? Que la tasa de crecimiento de los cauces se mantiene constante en una proyección geométrica. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un cauce, por ejemplo, de orden 4, lo que me dice es que si yo tuviese una ramificación constante como lo que se plantea, supongamos de que esa ramificación, o esa ya la vamos a ver, relación de bifurcación es de 2, me está diciendo que a partir de un cauce de orden 4 se van a generar dos cauces de orden 3, ¿sí? Y como esa relación de bifurcación permanece constante, significa que por cada cauce de orden 3 se ramifican o se generan dos cauces de orden 2, ¿sí? Y como se mantiene constante esa relación de bifurcación, por cada cauce de orden 2 se genera un cauce de orden 1, ¿sí? Eso viene a definirme, es decir, la relación de bifurcación conjuntamente con el número de orden de la red de drenaje, pues me estarían definiendo perfectamente entonces cuán ramificada es esa cuenca. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos cuencas con una red de drenaje de igual orden, pero con distinta relación de bifurcación, es decir, una menor y una mayor, y así como acá lo planteé con una relación de bifurcación de 2, si esto yo lo marco para una relación de bifurcación de 3, pues entonces la cantidad de cauces que voy a tener va a ser mucho mayor para igualdad en la cantidad de los números de orden, es decir, si la relación de bifurcación fuese de 3, yo tendría 3 cauces de orden 3, 3 por cada cauce de orden 3, 3 cauces de orden 2, y por cada cauce de orden 2, 3 cauces de orden 1. Y así sucesivamente. Es decir, fíjense que para una igualdad de número de orden de una red de drenaje, cuanto mayor es la relación de bifurcación, pues entonces más ramificada es esa red de drenaje. Entonces, la relación de bifurcación no es más que otra cosa que el cociente que hay entre cauces de un orden mayor dividido el de orden mayor consecutivo. Es decir, que la relación de bifurcación, bueno, no lo tenemos acá en esta filmina, sino que está puesto de otra forma, lo podríamos escribir así. La relación de bifurcación, entonces, es el cociente de los cauces de orden U dividido
los cauces de orden Q más 1. Es decir, puede ser la relación de bifurcación, el cociente entre el cauce o la cantidad de cauces de orden 1 dividido la cantidad de cauces de orden 2. También podría ser el cociente entre los cauces o la cantidad de cauces de orden 2 dividido la cantidad de cauces de orden 3. Así que lo que me está diciendo Horton, que esa relación entre las cantidades de cauces de menor orden y mayor orden, pues permanece constante dentro de la cuenca. Eso establece una proyección geométrica entonces de la cantidad de cauces o de la relación entre las cantidades de cauces de orden menor con respecto a los de orden mayor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que justamente esa relación de bifurcación permanece constante en la cuenca. Por lo tanto, yo puedo encontrar la relación de bifurcación que va a caracterizar la cuenca de distintas formas. Tengo un método numérico y también tengo un método gráfico. El método numérico consiste en calcular el promedio de las distintas relaciones de bifurcación que yo puedo calcular en la cuenca. Supongamos que mi relación o mi cuenca es semejante a esa, entonces yo voy en este caso, ¿no es cierto? O bueno, vamos a tener una configuración, bueno, el gráfico no es muy feliz, medio desprolijo, pero esto nos va a resultar que yo podría tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cauces de orden 1. Entonces, yo puedo encontrar una relación de bifurcación que podríamos denominar 1, una primera relación de bifurcación que podría estar representada por este valor, que sería, por ejemplo, el cociente entre los cauces de orden 1 dividido los cauces de orden 2. También podría encontrar una relación de bifurcación 2, ¿no es cierto? Que sería esta de acá, que sería el cociente de los cauces de orden 2 dividido los cauces de orden 3. Y así sucesivamente podría encontrar una relación de bifurcación 3, que sería el cociente entre la cantidad de cauces de orden 3 dividido la cantidad de cauces de orden 4. Entonces, obviamente que bueno, cada una de estas relaciones de bifurcación no van a ser exactamente iguales unas con otras, pero tendrían que tener, si se respeta lo manifestado por Horton, deberían tener una cierta semejanza en valor. Entonces, para tener un valor representativo de toda la cuenca, lo que se puede plantear entonces es un promedio geométrico o una media geométrica de esos valores. La media geométrica se obtiene a partir de realizar, por ejemplo, si yo tuviese dos relaciones de bifurcación, podría ser la raíz cuadrada del producto de esas dos relaciones de bifurcación. Si tuviese tres relaciones de bifurcación, pues yo lo podría calcular entonces como la raíz cúbica, en este caso, del producto de esas tres relaciones de bifurcación. Si tuviese 4, sería la raíz cuarta
del producto de las 4 relaciones de bifurcación, y así sucesivamente. Esta es la forma de entonces poder calcular la media geométrica de ese valor de relación de bifurcación. Otra forma es llevarlo a un gráfico logarítmico, dado que yo lo que puedo plantear es el logaritmo de esta ecuación, es decir, la cantidad de cauces de orden U, yo los puedo inferir a partir de la cantidad de cauces de orden 1, multiplicando la cantidad de cauces de orden 1 por la relación de bifurcación elevado a la 1 menos U. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, ¿no es cierto?, de la cantidad de cauces de orden 1, yo puedo obtener ese valor de 1, obtener esa cantidad de cauces de orden 1 y entonces multiplicar, o en este caso también, multiplicar a esa cantidad por la relación de bifurcación elevado a 1 menos el orden de la cantidad de cauces que yo quiero calcular. Es decir, supongamos de que yo quisiera calcular la cantidad de cauces de orden 3, sería la cantidad de cauces de orden 1 multiplicado por la relación de bifurcación, en este caso, elevado a la menos 2, es decir, que sería la cantidad de cauces de orden 1 dividido en la relación de bifurcación al cuadrado. Si yo planteo el logaritmo, ¿no es cierto?, de esta expresión, planteo el logaritmo de esta expresión, llego a una ecuación de esta característica, ¿sí? Es decir, que si yo calculo o llevo en un gráfico como este, en donde en el eje de abscisas pongo el número de orden y en el eje de ordenadas pongo el logaritmo de la cantidad de cauces asociados a ese número de orden, lo que tendría que visualizar es que esos puntos que voy obteniendo más o menos se tendrían que ir alineando con respecto a una recta. Entonces, si yo después a esos puntos los uno con una recta o interpolo una recta, voy a estar a partir de ahí obteniendo entonces la relación de bifurcación que estaría representada por la pendiente de dicha recta. Entonces, esa es otra forma de poder calcular una relación de bifurcación promedio o representativa de la cuenca. Resumiendo, entonces, para poder calcular la relación de bifurcación de una cuenca es necesario, en primera instancia, trazar la red de drenaje, es decir, encontrar cuál es esa red de drenaje que conforma la cuenca, establecer los números de orden de los distintos cauces que componen a esa red de drenaje, calcular la cantidad de cauces de cada uno de los números de orden, y ahí me quedan dos alternativas. Uno, calcular matemáticamente cuánto vale esa media o hacerlo gráficamente. Si lo hiciera matemáticamente, tengo que ir planteando los cocientes sucesivos entre los distintos números o las distintas cantidades de cauces de los distintos números de orden y encontrando las diversas relaciones de bifurcación o las diversas relaciones entre dichas cantidades. Y a partir de ahí, hacerle el producto y las distintas raíces, ya sea
cuadrada, cúbica o cuarta, dependiendo de la cantidad de relaciones de bifurcación. Si lo hiciese gráfico, pues en el eje de abscisas tendría los números de orden de los cauces. En el eje de ordenada, el logaritmo de la cantidad de cauces de los distintos números de orden de cauce. Y esos puntos, si yo los llevo a un gráfico, pues se deberían ir alineando sobre una recta. Interpolo la recta y después posteriormente calculo la pendiente de la recta. Entonces, volviendo a este mismo gráfico, fíjense que yo acá tengo una relación de bifurcación sumamente elevada. ¿Por qué? Por la misma configuración que tiene esa red de drenaje, yo tengo una alta cantidad de cauces de orden chico con respecto a un cauce de orden grande. Por lo tanto, la relación de bifurcación es altamente elevada. En tanto que acá es relativamente más pobre porque tengo un solo cauce principal y a partir de ahí 4 ramificaciones. Y en tanto en el ejemplo C tiene una relación de bifurcación aún menor que la del ejemplo B, con una mayor concentración de, digamos, o con una mayor rapidez. Es decir, fíjense que tengo un cauce principal, evidentemente que esta, la cuenca C, si bien tiene una relación de bifurcación más baja que la cuenca B, la diferencia entre la cuenca B y la C, no solamente la relación de bifurcación, sino que el número de orden de la red de drenaje de la cuenca B es más chica que el número de orden de la cuenca C. Es decir, en este caso, el número de orden sería 2, y en este caso, el número de orden sería 4. Es decir, tengo, por ejemplo, este cauce sería de orden 1, 1, esto me genera un cauce de orden 2, 1, 1, un cauce de orden 2, en la confluencia de dos cauces de orden 2 tendría un cauce de orden 3. Acá sucede lo mismo, tengo dos cauces de orden 1, me generan un cauce de orden 2, un cauce de orden 1, un cauce de orden 2, se continúa un cauce de orden 2, tengo dos cauces de orden 1, tengo un cauce de orden 2, la confluencia de dos cauces de orden 2 me generaría un cauce de orden 3. Y acá tengo la confluencia de dos cauces de orden 3. Por tanto, este cauce, el que está sobre la sección de control, sería de orden 4. Y una relación de bifurcación cercana a 2, porque fíjense que por cada cauce mayor se me van generando dos cauces de orden menor, y así sucesivamente. Bien, así como entonces recién estábamos viendo cómo poder determinar la cantidad de cauces que componen esa red de drenaje y el número de orden. Ahora, lo que no estamos o no queda expresado ahí, hemos visto la cantidad, lo que no queda expresado es las longitudes. En este análisis de Horton también se observa, a partir del mismo considerando que habíamos hecho para las cantidades, que hay ciertos patrones que permanecen constantes. Eso tiene que ver con las longitudes de los cauces. Es decir, los cauces de orden chico, que son los iniciales, son cauces de corta longitud o más cortos. En la medida que va aumentando entonces el número de orden del cauce, va aumentando la longitud promedio de la longitud de esos cauces. Este crecimiento de los cauces de menor orden hacia los cauces de mayor orden
también se hace con una proyección geométrica. Y esa tasa de crecimiento de longitudes de los de menor orden hacia los de mayor orden también se mantiene constante. Eso permite establecer, así como hablábamos en la filmina anterior, de la relación de bifurcación, pues entonces aparece una relación de longitudes entre los cauces de distinto orden, ¿sí? Que estaría expresado a partir de esta ecuación en donde la longitud, en este caso, de un cauce de orden mayor, es decir, u más 1, sería igual al producto de la relación de longitud por la de la longitud del cauce de menor orden inmediato, inmediato inferior. Es decir, que esta relación de longitud es el cociente entre las longitudes promedio de los cauces de orden u más 1 dividido la longitud promedio de los cauces de orden u. Ahí puedo entonces también plantear una ecuación semejante a la planteada con la proyección geométrica para la cantidad de cauces. Nada más, la diferencia de la relación de bifurcación es que en este caso yo tengo un crecimiento de las longitudes con un aumento del número de orden. En la relación de bifurcación se genera una situación inversa en donde las cantidades disminuían en la medida que aumentaba el número de orden de cauces. ¿Sí? En este caso, las longitudes aumentan con el aumento del número de orden de los cauces. Entonces, también yo puedo calcular, es decir, esa relación de longitud que es representativa de la cuenca, la puedo obtener también a partir del cálculo de la media geométrica o también haciendo también la misma metodología gráfica. En este caso, es decir, teníamos la relación de bifurcación, es decir, con las cantidades, la pendiente es negativa, volvemos a lo mismo, aumenta el número de orden, disminuye la cantidad. Pero con la longitud se produce lo contrario, es decir, la pendiente es creciente o positiva, dado que en la medida que aumenta el número de orden, pues aumenta la longitud promedio de esos cauces. Entonces, también puedo obtenerla gráficamente porque haciendo el logaritmo de esta ecuación, puedo plantearla de esta característica. Entonces, la pendiente de la recta interpolada me permite entonces calcular la relación de longitudes. De la misma forma, es decir, ¿en qué consiste? Bueno, volvemos a lo mismo. Tengo que trazar la red de drenaje, es decir, poderla dibujar. Esa red de drenaje la voy a configurar, no la voy a poder trazar en la medida que tenga el plano de curvas de nivel de esa cuenca, cual me va a permitir entonces identificar los cauces e ir determinando esa red de drenaje. Dibujada la red de drenaje, pues puedo calcular las distancias de los cauces de distinto orden y ahí entonces poder ir encontrando los valores promedio de esas longitudes asociados a los distintos números de orden de cauce, estableciendo los cocientes entre esas relaciones de longitud, es decir, estableciendo el cociente entre las longitudes promedio de los diversos cauces, voy a ir encontrando distintas relaciones de longitud que después, calculando la raíz ya sea cúbica, es decir, la raíz cuadrada, cúbica o cuarta,
pues voy a ir encontrando una relación de longitud representativa de la cuenca. Si no, pues también lo puedo llevar a un gráfico, con igual criterio que en el caso anterior. Otro aspecto que también podemos analizar tiene que ver con las áreas de aporte a esos cauces. Es decir, ¿cuál es la parte de la cuenca que aporta en forma directa al cauce que estamos analizando? Que no sería estrictamente la cuenca, digamos, si nosotros nos situábamos en un punto o una subcuenca. Es decir, fíjense que, bueno, en este caso, si nosotros analizamos un cauce de orden 1, a partir de acá podremos delimitar cuál es el sector de la cuenca o el área de la cuenca que aporta en forma directa a este cauce, que evidentemente da origen a este cauce. Pero en tanto, si nosotros analizamos, por ejemplo, este cauce de orden de orden 2, el área que aporta en forma directa a este cauce está definido por este. Es decir, ¿cuál es el área que aporta directamente a este cauce sin haber pasado previamente por otro cauce? Es decir, si bien esta área que estoy demarcando va a pasar por este cauce, primeramente lo hace por este cauce de orden 1 para después aportar al cauce de orden 2. Por lo tanto, en esta definición solo vamos a marcar cuál es la superficie de la cuenca que aporta directamente, en este caso particular, a este cauce. Y de ahí que podemos ir visualizando. Un poco queda representado a partir de estos mapas, donde en este caso se ha resaltado cuál es el sector de la cuenca que estarían aportando directamente a cauces de orden 1. Y abajo estamos teniendo cuál es el sector de la cuenca que estaría aportando directamente a cauces de orden 2, y en el gráfico inferior, bueno, está medio tapado, sería cuál es el sector de la cuenca que estaría aportando a los cauces de orden 3. Es lo que veo. Si yo calculo el promedio de estas distintas áreas, pues visualizo en forma promedio el área de aporte de los cauces de orden más chicos va aumentando en la medida que yo voy aumentando el número de orden de los cauces. Similar a lo que sucedía con las longitudes. Si yo saco las relaciones entre esas superficies promedio, veo que también se mantienen constante en el tiempo. Entonces aparece una relación de áreas, que repite un poco el mismo concepto de lo que sucedía con la relación de longitudes y con las relaciones de las cantidades. Entonces, este valor de relación de área también va a ser un parámetro que va a caracterizar a dicha cuenca. Entonces, yo estoy caracterizando a la red de drenaje de una cuenca en particular a partir del número de orden de la cuenca, es decir, cuál es el número de orden del cauce que sale por la sección de control. Lo estaríamos definiendo con la relación de bifurcación, es decir, caracterizando con la relación de bifurcación, lo estaríamos relacionando también con la relación de longitudes y la relación de área. En conjunción, todas estas índices me estarían
caracterizando la red de drenaje de la cuenca. En este caso en particular, la relación de área promedio de la cuenca no surge como el promedio geométrico, sino directamente como el promedio aritmético. Ahí está, en este caso, mal la filmina, acá donde dice cálculo de la media geométrica, pues sería cálculo de la media aritmética, que surge como consecuencia de plantear el promedio directamente. Y acá, ¿no es cierto?, se sigue respetando una ecuación similar a la de la relación de longitud. Entonces, aplicando logaritmo de ambos lados, yo lo puedo expresar de esta forma. Entonces, la pendiente de la recta graficada en un digamos, eje semilogarítmico, me permitiría encontrar a partir de la pendiente de la recta graficada, encontrar entonces cuánto vale la relación de área. Entonces, a partir de esos tres parámetros, yo en cierta forma, como hemos dicho, estaría caracterizando la red de drenaje de la cuenca. También aparecen otros conceptos que tienen que ver con la densidad de drenaje, que es el cociente entre las longitudes o la longitud, total de toda la red de drenaje dividido por el área de la cuenca, es decir, qué cantidad de metros o kilómetros de cauce por kilómetro cuadrado o hectárea de superficie de la cuenca. Otra cuestión que también puedo utilizar es el índice de asimetría, es decir, definido el cauce principal, por ejemplo, en este caso podría quedar definido como el cauce principal, podríamos suponer que ese es el cauce principal. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que me queda un área de un lado del cauce principal y otra área del otro lado del cauce principal. Entonces, el cociente de asimetría o el índice de asimetría tiene que ver con la diferencia del área que queda a la derecha del cauce principal, el área que queda a la izquierda del área principal, dividido el área total de la cuenca. ¿Sí? Y otro coeficiente que tiene que ver con el coeficiente de torrencialidad, que viene definido como la red de drenaje, ¿no es cierto? Que viene definido por la densidad de drenaje. La densidad de drenaje, acuérdense que es el cociente total entre la extensión total de la red de drenaje dividido por el área. Entonces, el coeficiente de torrencialidad, en cierta forma, queda definido por, digamos, qué relación hay entre la red de drenaje y cuál es la densidad de los cauces de orden 1, que son los que dan origen a la escorrentía. Por eso a la densidad de drenaje la multiplica, podríamos decir, por la densidad de drenajes de orden 1. ¿Sí? Que es una cierta forma de medir la participación en la densidad de drenaje, la cantidad de cauces de orden 1 que hay. Es decir, cuanto más cauces de orden 1 haya, pues más cerca va a estar el valor de coeficiente de torrencialidad, o más alto va a ser, o más elevado va a ser el valor de coeficiente de torrencialidad. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema o no.
Profe, ¿sí? ¿el ASU es el área de toda la cuenca en total o de las subcuencas? En, acá en esta filmina, el A Sí, sub U. El A sub ajá, U viene a ser el área promedio, como habíamos dicho, de digamos, que sería el área que aporta en forma directa al cauce que estamos analizando. A bien. ver, por ejemplo, si yo me sitúo, vamos a tomar este tramito de cauce de orden 3. Si yo quiero definir, obviamente, yo puedo establecer, tengo el cauce y tengo un punto de ese cauce. Acuérdense que para yo poder definir una cuenca, la cuenca, si bien corresponde a un cauce, yo tengo que demarcar la cuenca a partir de un punto que denominamos sección de control o punto de desagüe o punto de cierre, a partir del cual yo determino esa cuenca de aporte. ¿Sí? Si yo tuviese que definir la cuenca de aporte, digamos, de todo el caudal que va a pasar por este cauce de orden 3 y que evidentemente va a pasar por este punto, estaría definiendo esta cuenca. Es decir, todo el agua que caiga eh, en este, acá me tendría que venir por acá, así. Bueno, acá me equivoqué un poco. Vamos a volverlo a trazar. Me falló un poco el pulso, pero más o menos. El contorno que yo marqué en rojo sería las divisorias o el área de la cuenca, o sería una subcuenca, eso sería como definición subcuenca, que estaría aportando a ese cauce de orden 13. ¿Sí? Es decir, todo el agua que cae en esta superficie pasa por acá. Ahora, en esta definición, el A sub U no tiene que ver con esta subcuenca, sino solamente con la parte de la cuenca, vamos a marcarlo ahora con verde, que aporta en forma directa a ese cauce, sin pasar por otros cauces. Es decir, que es aquella agua que escurre por superficie y que directamente llega a ese cauce. ¿Sí? El A sub U sería esa área que hemos demarcado con verde. Entonces, lo que existe una constante en la relación de áreas tiene que ver con el promedio de esas áreas asociado a los cauces de distinto orden. ¿Sí? No sé si me expliqué mejor ahora. Sí, profe, ahí lo entendí bien. Bien. Gracias. Bueno, acá por ejemplo tenemos un gráfico que nos estaría marcando distintos valores de densidad de drenaje. Tengo acá una densidad alta, acá una densidad media y una densidad baja. ¿Mm? Eh, digamos, fíjense que, bueno, capaz para tener una característica de esto, con una, digamos, fíjense que acá tengo casi, se encuentro a 90 grados, tengo una característica de esto, puede obedecer a una geología de un suelo poco erosionable, con, por ejemplo, una roca. Ya cuando empiezo a tener, fíjense que acá los empalmes son más con ángulos más agudos, no son quiebres tan rectos, son todo más directo. También va guardando relación con suelos más erosionables, es decir, que también el transcurso del tiempo, asociado obviamente a la topografía de la cuenca, van labrando caminos más directos hacia la sección de control. Por eso también hablábamos que la configuración de la red de drenaje viene guardando un equilibrio con estas características
Es decir, el relieve o la topografía, la geología, la cubierta vegetal, todo eso va dando o configurando un sistema de cauces que conforman justamente esta red de drenaje que estamos hablando. Habíamos dicho que también para poder trazar esa red de drenaje necesito, evidentemente, el plano de curvas de nivel para poder detectar justamente cuáles son los puntos más bajos, cuáles son los cañadones sobre los cuales se desarrolla esa red de drenaje. Es decir, así como también el plano de curvas de nivel me permite identificar las divisorias, también me permite el plano de curvas de nivel identificar los cauces. Evidentemente que los cauces o la red de drenaje yo la voy a poder identificar con mayor o menor detalle en función de la precisión con que hayan sido trazadas esas curvas de nivel. Es decir, no es lo mismo tener curvas de nivel cada 1 metro o cada medio metro entre equidistancia de cota, o tener curvas de nivel que estén equidistanciadas 10 centímetros, 15 centímetros. Es decir, al tener mayor densidad de curvas de nivel me permite entonces poder detectar de mejor forma relieve que con una escala mayor no lo podría llegar a apreciar. Obviamente que esa precisión o esa equidistancia entre curvas de nivel guarda una relación con la escala planimétrica. Es decir, si yo tengo una escala planimétrica muy grande, pues la equidistancia entre curvas de nivel también va a ser grande, porque si no quedarían todas las curvas de nivel unas muy juntas a las otras y tampoco me alcanzaría a apreciar. Es decir, tiene que haber una relación entre equidistancias de curva de nivel y entonces escala de planimétrica. Es decir, que para redondear la idea, la red de drenaje, en cierta forma, que yo voy a poder dibujar y detectar, va a guardar una relación entonces con la precisión del trazado de esas curvas de nivel y también con la escala planimétrica con la cual ha sido trazado esas curvas de nivel. Acá entonces en este cuadro hay un pequeño resumen de aquellas escalas que serían adecuadas o apropiadas para distintos tamaños de cuencas. Para cuencas menores de 100 kilómetros cuadrados, pues una escala adecuada podría ser 1 en 25.000, entre 100 y 1000 kilómetros cuadrados, 1 en 50.000, así sucesivamente. ¿Sí? Nos dan por lo menos una orientación como para ver a cuánto podrían estar trazadas. Bien, un aspecto también interesante en analizar con respecto a las cuencas tiene que ver con la construcción de un gráfico que se llama relación tiempo-área, ¿sí? Que sería un gráfico en donde, es decir, estoy hablando del gráfico y no estoy mostrando el gráfico, pero el gráfico tiene que ver con unas circunstancias como estas, ¿sí? En donde ese gráfico tiempo-área, pues bueno, estoy teniendo acá en el eje de abscisas, acá aparece isócrona, pero también yo puedo poner tiempo. Ya vamos a ver que isócrona tiene que ver con el tiempo. Tienen coordenadas área. Área que sería el área que va aportando en distintos tiempos. Ahora vamos a ver con mejor detalle. Pero para introducirnos un poco en este tema, este gráfico lo que nos está permitiendo en cierta forma resumir los distintos aspectos morfológicos que conforman la cuenca. En este gráfico, en cierta forma, está resumido la forma de la cuenca, es decir, acuérdense que hemos visto los parámetros de forma, el relieve también de la cuenca y también estaría representada, en cierta forma,
la red de drenaje de la cuenca. Todos esos aspectos están de una u otra forma relacionados o están dando forma a este gráfico. ¿Cómo? ¿En qué? En primer medida tenemos que definir un concepto que son líneas isócronas. Las líneas isócronas, como lo está diciendo la palabra, son líneas de igual tiempo. Es decir, el concepto acá es encontrar los distintos sectores de la cuenca que tardan igual tiempo en llegar a la sección de control. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo estoy acá teniendo la línea isócrona 2 y tengo la línea isócrona 1, que son las que estoy marcando ahora. Entonces, supongamos que la línea isócrona 1 corresponde a 5 minutos. ¿Qué significa? Que todos los puntos que están situados sobre la línea isócrona 1 tardan 5 minutos, es decir, las gotas de agua que caen en esa isócrona tardan 5 minutos en llegar a la sección de control. En tanto que los puntos que están situados en la isócrona 2, suponiendo de que la isócrona 2 está asociado a 10 minutos, me estaría marcando que todos los puntos que están situados en esta línea tardan 10 minutos, cada uno hacen recorridos distintos, ¿no? Por ejemplo, la gota que cae acá va a hacer este recorrido así, en cambio, la gota que cae acá, pues hace su recorrido. Pero tardan las dos gotas con recorridos distintos, tardan 10 minutos en llegar a la sección de control. Entonces, así yo puedo ir encontrando distintas isócronas asociadas a distintos tiempos, que podría ser, por ejemplo, 15, 20, 25, y así sucesivamente. Otro aspecto que puedo ver es que entonces toda esta área que estoy rayando ahora tarda en salir, es decir, todo el agua, mejor dicho, todo el agua que cae en esta área tarda entre 0 y 5 minutos en salir de la cuenca. El agua que cae en este sector, ¿sí?, tarda entre 5 y 10 minutos de salir, de la cuenca, y así sucesivamente. Entonces, yo puedo llevar ese análisis a un gráfico y entonces voy a poder tener acá las distintas áreas que van aportando a las distintas isócronas. Por ejemplo, en este caso, que podría ser el área 1, podríamos ponerlo así, estaría en correspondencia, vamos a borrar un poco acá para clarificar, estaría en correspondencia entonces con esta área 1. Sería el área que tardaría en los números que nosotros habíamos puesto entre 0 y 5 minutos. Y el área A2 sería la que está encerrada entre la isócrona 1 y la isócrona 2. El área 3 sería la que estaría encerrada entre la isócrona 2 y la isócrona 3. Entonces tendría el área 1, esta sería el área 2, y el área 3, y así sucesivamente. Entonces, yo estoy viendo en este gráfico, ¿no es cierto?, cómo van aportando las distintas áreas de la cuenca a la sección de control.
¿Y por qué yo comentaba recién que es un gráfico en donde está resumido un poco toda la información o todos los parámetros morfológicos que habíamos estado viendo? En cierta medida, vamos a empezar con el relieve. El relieve viene representado en que en el tiempo en que tarda en salir la gota más alejada, que evidentemente estaría representado por esta área, en salir en la sección de control. Es decir, este tiempo total tiene que ver con el tiempo de concentración. Ese tiempo de concentración, es decir, lo que tarda el agua en salir de la cuenca, está relacionado, por un lado, por todo el trayecto que tiene que hacer la gota más alejada en salir de esa cuenca. Es decir, con la longitud de ese recorrido. Pero también tiene que ver con la pendiente que sale en ese recorrido. Es decir, que si yo tengo dos cuencas iguales con distintas pendientes, una con más pendiente y otra con menos pendiente, a igualdad de recorrido, aquella que tenga mayor pendiente, pues entonces tendrá un menor tiempo de concentración. Supongamos de que las dos cuencas tienen la misma forma, la misma red de drenaje, pero una tiene más pendiente que la otra. Lo que va a suceder, que yo voy a ver este mismo gráfico, pero repartido en un mayor tiempo, repartido en un menor tiempo. Mayor pendiente lo voy a ver repartido en un menor tiempo. Mayor pendiente lo voy a ver repartido en mayor tiempo. Entonces, el relieve lo estoy viendo entonces en la extensión de este tiempo, en cierta forma. Obviamente que también está guardando relación con la forma de la cuenca, porque la forma de la cuenca también me va a establecer la longitud de la cuenca y el desarrollo de ese cauce principal. También veo reflejado la forma. ¿Por qué? Porque la forma, que tiene que ver con la configuración del contorno o de la divisoria de la cuenca, me va a hacer que yo tenga mayor o menor área distribuida en distintos sectores de la cuenca. ¿Sí? Acá tengo cierta regularidad, digamos, tengo dos sectores anchos, digamos, que podríamos remarcarlos acá. Bueno, no se ve perfectamente graficado acá, pero me podrían marcar dos sectores con mayor concentración de superficie en distintas isócronas. Capaz el gráfico no obedece estrictamente a la distribución de áreas acá. Pero si yo tuviese una cuenca, ¿no es cierto?, que tuviese esta configuración y mi sección de control o punto de desagüe sería este, y suponiendo de que las isócronas fueran esta, lo que veo que prácticamente las áreas de aporte son todas constantes. Es decir, el gráfico tiempo-área prácticamente tendería a ser una cosa así. En tanto que si yo tuviese una configuración así, pues yo estoy teniendo un gráfico tiempo-área de estas características. Entonces, fíjense cómo el mismo gráfico tiempo-área va en cierta forma dándonos índice o nos está reflejando en cierta forma el tipo de respuesta que podría tener esa cuenca frente a un estímulo de precipitación. Es decir, para repasar, este tipo de configuración de forma está asociado a un, primero, recorrido largo, la igualdad de área, supongamos de que esta cuenca y esta cuenca tienen la misma área, esta cuenca, el área la tiene repartida a una mayor longitud, un mayor tiempo de concentración. Es decir,
acá el agua, a igualdad de área, está más tiempo dentro de la cuenca para salir por acá. Mayor tiempo, mayor almacenamiento, mayor amortiguamiento. Acá todo lo contrario, pues el recorrido es más rápido y la misma superficie de aporte aporta en un tiempo menor. Por lo tanto, el agua está menos tiempo acá y sale, obviamente, en menor el almacenamiento y sale en un menor tiempo. Es decir, tiende a una respuesta mucho más abrupta o más empinada. Es decir, que en función de la forma que tenga la cuenca, es como se van a distribuir entonces estas áreas para las distintas isócronas. No solamente esas áreas se van a distribuir en función de la forma que tenga la cuenca, sino también se van a distribuir en función de cómo sea la configuración de la red de drenaje. Ahí interviene también el otro aspecto de morfología. ¿Por qué? Porque evidentemente el recorrido que hace el agua dentro de la isócrona tiene que ver justamente con la misma configuración de esa red de drenaje, porque el agua se va moviendo, se va circulando por estos cauces. Vamos a borrar un poco para despejar la pantalla. Bueno, acá me refiero. Cuando hablábamos del perímetro, ¿cierto? Bueno, que tiene que ver con la divisoria y con la forma, pues bueno, me define un poco esto, las anchuras, digamos, de la cuenca. Pero la red de drenaje me termina conformando la curvatura que tiene cada una de las isócronas. ¿Por qué? Porque me va estableciendo los recorridos internos que hace el agua para salir de la cuenca. Entonces, conjuntamente con la forma y la red de drenaje, me terminan conformando, o determinando, mejor dicho, el valor de las áreas que quedan comprendidas entre isócronas. Entonces, la conjunción, vuelvo a marcar, la conjunción, que en definitiva tampoco son cosas aisladas unas de otras, es decir, la forma, la longitud de la red de drenaje, la red de drenaje, el relieve, todos están actuando en conjunto y hay ciertas influencias unas sobre otras. Y me terminan definiendo entonces esa configuración de cuenca. Y en cierta forma, eso queda resumido en este gráfico tiempo-área. Bien, hasta ahora en toda esta discusión que hemos planteado de las isócronas no hemos hablado cómo vamos a determinar esas isócronas. En realidad, en este concepto que estamos hablando, lo ideal o lo hipotético, es decir, lo que estamos viendo con esta isócrona sería una situación en cierta forma hipotética, que la podríamos ver reflejada en una situación hipotética, y es imaginarnos que tenemos la cuenca y que sobre la cuenca cae en forma repentina una lámina de agua, ¿no es cierto?, toda uniforme. Supongamos de que caen, no sé, 30 milímetros de agua en un instante cero, ¿no es cierto?, de golpe. Nos dedicamos entonces a observar cómo se produce el escurrimiento del agua que cayó sobre la cuenca, cómo entonces comienza a movilizarse, a escurrir y salir. Si nosotros pudiésemos hacer un análisis estrictamente hidráulico, exacto, analizando múltiples variables que van a estar involucradas en el movimiento del agua, pues tendríamos una fotografía exacta de cómo se produce la movilización del agua dentro de la cuenca y cómo sale.
Eso sería o vendría a estar reflejado a través de estas isócronas. Obviamente que eso sería una situación ideal y de alta complejidad de cálculo, porque tendríamos que ver que obviamente esos cauces que conforman esta red de drenaje y que en cierta forma definen también la circulación del agua dentro de la cuenca, bueno, es sumamente compleja porque yo tengo distintos valores de pendiente en distintos tramos del cauce, distintas configuraciones de secciones transversales, interferencias con vegetación, bueno, X variables que si yo me dedicara a hacer un análisis hidráulico preciso de todo eso, pues sería un esfuerzo tremendamente grande, bueno, y que sería importante. Entonces, un concepto que, digamos, como simplificación, pero que también nos permite en cierta forma, si bien no irnos hacia ese extremo tan preciso, pero que nos permitiría tener una primera instancia o una primera valoración cómo se produce el escurrimiento del agua dentro de la cuenca, es suponer que la velocidad de circulación del agua dentro de la cuenca es constante. Si bien no es cierto, pero vuelvo a remarcar, nos permitiría entonces dar una primera aproximación a lo que estamos planteando. Digamos, ¿cómo podemos calcular esa velocidad constante? Bueno, bajo el supuesto de que si hemos estimado un tiempo de concentración, es decir, un tiempo de recorrido o el tiempo que tarda la gota más alejada en llegar a la sección de control, tenemos un recorrido de esa gota que tiene que ver con la longitud del cauce principal, pues entonces, bueno, tenemos una velocidad. Es decir, si nosotros dividimos la longitud por el tiempo de concentración, es la longitud del cauce principal, dividido el tiempo de concentración, pues tendríamos una velocidad. Esa velocidad, si nosotros la suponemos constantes y a su vez tenemos la red de drenaje, podemos establecer distintas extensiones de recorrido para distintos tiempos que evidentemente van a ser todos proporcionales porque estamos asumiendo que la velocidad es constante. Es decir, supónganse que ustedes quisieran determinar entonces cuál es el recorrido que está asociado a un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Es decir, en primera medida dijimos que la velocidad que vamos a considerar constante sería la longitud del cauce principal dividido el tiempo de concentración. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos calcular cuál sería el recorrido asociado a 10 minutos, podríamos multiplicar a la velocidad por esos 10 minutos. Obviamente haciendo el traspaso de unidades que corresponda dependiendo las unidades que habremos calculado la velocidad, ¿sí? Pero si en definitiva nosotros acá reemplazamos la velocidad, ¿no es cierto?, por lo que vale, pues nos está quedando directamente una proporcionalidad, es decir, el recorrido asociado a 10 minutos, pues no va a ser que otra cosa que la longitud del cauce principal multiplicado por la proporcionalidad entre el tiempo de esa isócrona de 10 minutos, dividido el tiempo de concentración. Entonces nosotros ahí podemos ir calculando el recorrido. Ahora, ¿cómo vamos a medir ese recorrido? Bueno, como tenemos la red de drenaje, supongamos que esta es la isócrona de 10 minutos, obviamente que no la sabemos, sino que la queremos determinar, pues entonces yo puedo decir, bueno, supongamos de que esta longitud tiene una X extensión,
yo voy midiendo esa extensión desde la sección de control, voy subiendo hacia aguas arriba por la red de drenaje hasta que me da la longitud que yo determiné. Ahí encuentro un punto de esa isócrona, ¿no es cierto? Bueno, y voy siguiendo los distintos caminos que me va marcando la red de drenaje. Ahí encuentro otro punto, voy recorriendo, ahí encuentro otro punto y así sucesivamente. Después tengo que ir interpolando con criterio, ir uniendo todos esos puntos y ir encontrando aproximadamente cuántos son esas isócronas. Ese análisis lo voy haciendo entonces para cada uno de las isócronas calculadas asociado a los distintos tiempos de mi interés. Una vez que determino las isócronas, pues entonces puedo determinar las áreas encerradas. Determinadas las áreas encerradas, pues entonces me permite encontrar este gráfico. En primera instancia, este gráfico, si bien me está representando acá área, ¿no es cierto? Y acá tiempo, empieza a asemejarse a un hidrograma, es decir, un hidrograma es un gráfico que me está marcando acá tiempo y acá me está marcando caudal. ¿Y por qué digo que esto se asemeja a esto? Bueno, porque si yo estoy hablando de lluvia, recién hablábamos de que si yo supongo, lo cierto es de que sobre esta cuenca cae una lámina de agua uniforme, suponiendo de que, para no entrar en otra complejidad, suponiendo de que la cuenca fuese totalmente impermeable, es decir, que todo el agua que cae sobre la cuenca escurre en forma superficial, yo veo que si bien volvemos al mismo análisis, supongamos de que cae una determinada lámina de agua, supongamos 30 milímetros de agua en un instante cero, es decir, esa agua cae de golpe, es decir, supongamos de que, situación hipotética, yo tengo esos 30 milímetros de agua, los tengo en una bandeja, de golpe saco esa bandeja y esa agua cae en forma instantánea sobre la cuenca. Esa agua que cae en forma instantánea, en primera instancia, lo que estoy viendo es que no sale en forma instantánea. ¿Por qué digo eso? En primer medida, porque el volumen de agua, es decir, si la lámina era constante en toda la cuenca, el volumen de agua que va a ir saliendo en cada uno de estos tiempos isócronas va a estar asociado directamente al área de aporte. ¿Por qué? Vamos a borrar la parte superior para despejar un poquito. Acá. ¿A qué me refiero? Dijimos 30 milímetros. 30 milímetros son, perdón, 30 milímetros son, sí, 300 metros cúbicos por hectárea. ¿Sí? Si supongamos desde que yo acá tengo un área determinada, no sé, 10 hectáreas, el área 1, tengo 10 hectáreas, pues entonces el agua que está acumulada o que cayó en este sector van a ser 3.000 metros cúbicos.
¿sí? Que surge obviamente de multiplicar estas 10 hectáreas por los 300 metros cúbicos por hectárea. Acuérdense que 1 milímetro son 10 metros cúbicos por hectárea. Si entonces yo divido, ¿no es cierto? Vamos a usar la calculadora, suponiendo de que entonces tenemos que la primera isócrona es la que estaría presentada acá. Esta primera isócrona corresponden a 5 minutos. Lo que estamos sabiendo es que los 3000 metros cúbicos que estaban acá van a tardar 5 minutos, vamos a decirlo, entre 0 y 5 minutos en salir de la cuenca. Entonces, nosotros conocemos el caudal promedio, digamos, entre esos 5 minutos. ¿Cómo? Y al hacer el cociente de 5 minutos, serían 300 segundos, entonces vamos a tener que 3000 dividido 300 segundos nos darían 10 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Si esto lo dividimos por los 300 segundos de la primera isócrona, que sería de 5 minutos, pues nos estaría dando que el caudal que salió en los primeros 5 minutos es de 10 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Fíjense que, en definitiva, si estas isócronas están X distanciadas, es decir, si acá yo tenía 5 minutos, esta es la isócrona de 5 minutos, esta es la isócrona que es de 10 minutos, es decir, que el agua que cae entre la isócrona de 5 y 10 minutos, si bien tarda 10 minutos en salir acá, el caudal promedio, cuando salga acá, va a estar asociado también a 5 minutos. Es decir, en definitiva, el caudal que va saliendo entre cada una de las isócronas es directamente proporcional al área encerrada en cada una de las isócronas. Por lo tanto, si yo hiciese el gráfico del caudal promedio, pues voy a obtener un gráfico totalmente semejante al de las áreas. Es decir, que, volviendo a redondear la idea, el agua que cayó en un instante en la cuenca no salió en un instante, sino que le tardó un tiempo. En este primer análisis, el tiempo que le tardó en salir es igual al tiempo de concentración. Fíjense que se produjo en cierta forma una transformación de un agua que cae en un instante que después es procesada y salir en un determinado tiempo. Acá vuelvo a redondear el mismo concepto que he venido repitiendo. Es que en la medida que la cuenca tenga un mayor tiempo de concentración y un mayor tiempo de permanencia del agua dentro de la cuenca o un mayor almacenamiento del agua dentro de la cuenca, significa que a igualdad de precipitación y, ¿no es cierto?, el agua se va a desparramar o se va a distribuir, para decirlo más adecuadamente, en una mayor extensión de tiempo. Es decir, va a salir el mismo volumen, pero al distribuirlo en un mayor tiempo, logro bajar los caudales picos. Y todo lo contrario, cuando los tiempos de concentración se acortan, cuando los tiempos de permanencia del agua dentro de la cuenca se acortan, cuando el almacenamiento dentro de la cuenca se acortan, tiendo hacia una respuesta más repentina y obviamente lo que sucede es que el mismo volumen que ahora se repartía en un mayor tiempo se distribuye en un menor tiempo e evidentemente va asociado a un aumento de caudal
y obviamente hace una respuesta más drástica, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, pero estaríamos terminando entonces acá con el tema de cuencas de aporte. Yo por mí no, pero no sé el resto. Bueno, No, profe, ninguna duda. bueno. Les vuelvo a reiterar, no sé si